Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Paul. Soy estudiante en la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas de la Universidad de Galileo. Esta noche vamos a hacer un resumen sobre el capítulo 7 del libro de Creación Empresarial 2, obviamente del curso de Creación Empresarial 2. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos de ello a... Perfecto, vamos a apoyarnos con este mapa mental. Y pues como le decía, el título del capítulo 7 es el proceso de desarrollo de nuevos productos. Y para ello vamos a hacer el estudio de 5 puntos bastante importantes. Primero, hablamos de la creatividad y la innovación. Debemos que entender el concepto primero de qué va a ser la creatividad, que no solo se limita a imaginar cosas nuevas, sino que también existe la capacidad de generar ideas nuevas, frescas, originales y valiosas, mientras que la innovación se centra en ejecutar e implementar de manera práctica sus ideas, en este caso de los productos o servicios de la compañía. También es útil para el proceso del éxito comercial para cualquier otro tipo de empresas. Em, la creatividad va a ir primero que la innovación, ya que la innovación su fin es transformar procesos y productos. Y la creatividad va a ser ese alma, esa chispa que va a encender el cambio o lo que se va a implementar nuevo en el producto, dependiendo de la empresa, ¿verdad? Y el impacto que esto genere va a ser la innovación. Claro, para ello tenemos las fases de la innovación que se pueden producir en dos etapas. La primera es la generación de la idea, que es la fase creativa, por eso se dice que primero va la creatividad y luego la innovación, y luego la ejecución, donde hay una fase operativa o de desarrollo, para que la creatividad se traduzca en innovación y así adquiera las condiciones organizativas, los materiales y sociedades adecuadas para la ejecución dentro de la empresa. Ahora bien, si vemos un ejemplo real de esto, podemos hablar de Apple y su ecosistema. Ellos iniciaron con la venta de iPhone, que fue el primero, y luego se dieron cuenta que los usuarios tenían más exigencias como para poder escuchar música. Ellos generaron el iPod. Luego de ahí crearon sus iPads para que pues el tamaño de las pantallas fueran más grandes y como justo tenían también el área de computación, pues entonces empezaron a crear las MacBook y de ahí las empezaron a reducir y reducir. Y luego se dieron cuenta que las personas necesitaban relojes que podían traquear los pasos y pues la gente de Apple dijo, no, debemos de crear un ecosistema que conecte bajo una cuenta, em, pues ahí sí que de forma radical y de manera integral la tecnología de iPhone, en este caso de Apple, para crear un ecosistema comercial funcional. A todo esto le llaman el App Store. Ahora bien, vamos con el siguiente punto que sería el estudio de mercado. Entonces, para ello tenemos que comprender que esto va a ser dependiendo del cálculo de la demanda y también los pasos que vamos a definir para el mercado. Debemos de entender que debe haber una evaluación cuantitativa y cualitativa em, para poder potenciar la demanda efectiva de nuestros nuevos productos y así reducir la incertidumbre comercial. Sus pasos van a ser el mercado potencial, ¿verdad? Que esto es crucial para la segmentación y para poder entender las diferencias entre distintos niveles del mercado. En este caso vamos a tener el mercado potencial, donde vamos a estar los consumidores, ¿verdad? Todos aquellos que muestren interés, ya sea por una necesidad. El mercado disponible, aquellos que ya tienen el interés y además pueden tener el poder adquisitivo para comprarlo. Existe el mercado efectivo, donde tenemos los consumidores del mercado disponibles que están dispuestos a comprar el producto de manera efectiva. Y nuestro mercado meta, que va a ser ahí sí que la totalidad, ¿verdad? El segmento específico
hacia el cual la empresa decide dirigir todos sus esfuerzos de marketing. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta los métodos para estimar la demanda. Y el libro nos decía que se utilizan diferentes herramientas como los pronósticos de ventas, derivados directos, el método de la razón en cadena, tanto el filtrado por porcentajes y el método subjetivo, que esto va a ser por opiniones de expertos. Y para ello, pues tenemos otro ejemplo de la vida real que va a ser Netflix. Netflix, antes de expandirse de manera masiva o lanzar producciones originales, en este caso en Guatemala, estudiaba la demanda mediante el análisis de los datos de consumo de preferencias locales. En esto fue un método cuantitativo inicialmente en Estados Unidos, que luego se expandió a toda Latinoamérica, comenzando por México y de ahí por los países suramericanos. Esto le permitió saber con precisión qué tipo de contenido tendrá que ver el mercado. Y de hecho, pues en el mercado japonés, ellos tienen sus propias series en japonés. En el mercado europeo tienen también su propio contenido. Y pues aquí en Latinoamérica hay algunas series que pueden estar en Estados Unidos, pero que nosotros no las podemos ver. Volviendo a la factibilidad técnica. Aquí vamos a entender que es un proceso de determinar los requisitos tecnológicos, lingüísticos y, perdón, logísticos y de manufacturas necesarios para diseñar. Esto también va para construir y producir físicamente el concepto del nuevo producto. Y aquí vamos a determinar todos los requisitos técnicos que necesitamos para cubrir la demanda, para implementar ese nuevo producto, la tecnología que nos va a llevar, el tiempo y los costos. Esto involucra la evaluación de la disponibilidad de materias primas, la maquinaria adecuada, la capacidad de las instalaciones, la tecnología en proceso, los tiempos requeridos y también los costos de manufactura necesarios para convertir ideas intangibles de bienes reales o, pues en este caso, estables. Y pues uno de nuestros ejemplos clave para ello fue Tesla con la implementación de Starlinks, con la implementación de los primeros carros, en este caso electrónicos, pero ellos no se quedaron solo con un modelo deportivo, sino querían uno más robusto. Y pues al diseñar la Cybertruck, la empresa se topó con un gran reto de factibilidad técnica. O sea, el uso de acero inoxidable ultra duro para un esqueleto que conformaba todo el chasis de esta camioneta. Tuvieron que desarrollar nuevos métodos de doblado prensado en fábrica. Ahí sí que evaluando las máquinas que iban a hacerlo y que soportarían el material antes de autorizar la producción en masa. Bien. Y de ahí ya volvemos con el análisis de la rentabilidad y aquí tenemos pues el punto de equilibrio y también el esquema de Kotler. Pues cuando hablamos del punto de equilibrio, primero debemos de entender por qué es tan importante el análisis de la rentabilidad. Esto es una herramienta financiera empleada para calcular y proyectar eh, si el negocio generará los rendimientos económicos suficientes. Esto es para cubrir los costos y así y otorgar utilidades, que es lo que percibe la empresa. Ahora, cuando hablamos del punto de equilibrio, esto es un cálculo financiero básico que determina el volumen mínimo de todos los productos o servicios que se deben vender para que los ingresos iguales a los costos totales sean de ganancia, o sea, donde no se pierda. Y nos lo decía, ¿verdad? Que va a ser el total de los ingresos por ventas, los costos totales que pueden incluir los fijos y los variables, y también el cálculo de las unidades para cubrir los costos. Ahora, cuando hacemos la evaluación de rentabilidad de Kotler, esto va a ser un análisis de flujo de caja que contempla la estructuración detallada de los flujos de caja del proyecto, evaluando las inversiones iniciales, costos fijos, costos variables e ingresos futuros estimados. Y aquí tenemos una de la vida real que va a ser Spotify, pero no en la versión regular, sino que en la versión de paga, la versión premium.
Durante muchos años, Spotify analizó rigurosamente su rentabilidad debido al alto costo del pago de las regalías por la música de las disqueras. O sea, eso van a ser los costos variables. La empresa requirió calcular un punto de equilibrio masivo, en este caso va a ser para todos los millones de usuarios, en específico premium, para alcanzar la estabilidad financiera y así compensar sus egresos operativos. Y ya para finalizar tenemos el desarrollo del producto. Y aquí pues tomamos bastante eh, puntos bien técnicos a tratar, ya que aquí pues hablamos de la fórmula de I más D, que esto va a ser la fase de conversión física, donde el departamento de ingeniería y de desarrollo tecnológico trabaja en conjunto con marketing para transformar el concepto apropiado y que también va a ser el aprobado de un bien tangible a un servicio mediante la fabricación de los prototipos. O sea, vamos a encontrar una conversión de la idea del producto físico, la fabricación de los prototipos, los que se van a lanzar como, pues en este caso, los que van a ir de prueba y error, hasta el lanzamiento del último con las pruebas de laboratorio y evaluaciones. Luego también la de Quality Function Deployment, donde vamos a encontrar eh, la calidad, la técnica de QFD, que se utiliza activamente para conectar y traducir las expectativas lingüísticas del cliente, lo que espera, o sea, la voz del cliente, en especificaciones técnicas de diseño e ingeniería mediable. Justamente aquí lo tengo, ¿verdad? Que va a ser el escuchar activamente al cliente, donde ellos van a poder probar el producto, hacer pruebas con ellos y llegar al nivel de detalle de calidad que se espera. Y también tenemos la responsabilidad conjunta, donde pues aquí va a ser el marketing, que va a ser hacer las cosas, que qué vamos a hacer, y también la retroalimentación que vamos a recibir. Y donde vamos a trabajar con el departamento de ingeniería, el departamento de desarrollo, para preguntarse cómo hacerlo. Y bien, ya por último tenemos los criterios del éxito del prototipo. Y aquí hablábamos de la fase donde ya encontramos la percepción de la satisfacción o insatisfacción del consumidor. Esto también ayuda a tener un funcionamiento seguro. O sea, antes de que podamos entregarle un teléfono o de una producción masiva, vamos a llegar al punto en el que los primeros consumidores que nos dieron esta retroalimentación, pues ahí sí que a falla y error van a encontrar aquellas fallos técnicos que debemos de solucionar y también los costos de facturación presupuestados, que no van a ser siempre los estimados inicialmente, porque con un entorno VICA, pues vamos a encontrar que hay diferentes otros productos que necesitamos implementar para la resolución de la idea inicial. Y pues aquí tenemos un ejemplo claro que fue la marca de aspiradoras Dyson. Em, de hecho, su fundador, James Dyson, desarrolló y probó más de 5.000 prototipos físicos durante años. Cada prototipo era evaluado internamente y en los laboratorios, en este caso, tanto los trabajadores como los consumidores lo practicaban, lo utilizaban. Esto era para certificar la funcionabilidad de una forma segura. Así que tuvieron una succión óptima, o sea, el I más D, y respondieron a la estética y a la ligereza que demandaba el usuario. Y pues bien, esto ha sido de mi parte el resumen del capítulo 7. Espero que pues, les haya gustado bastante, como me gustó a mí también. Y nos seguimos viendo la próxima semana. Hasta luego.